Bienvenidos a todos nuestros pensadores, hoy desde la Biblioteca Departamental. Bienvenidos nuevamente a Humanismo en Cali. Es un gusto total, Oscar, seguir compartiendo contigo este espacio dedicado a los juegos mentales. Hoy continuando con esta serie que queremos hacer en torno a tu propuesta para la ciudad y para el desarrollo del pensamiento crítico en las comunidades educativas principalmente. Entonces, bienvenido, Oscar. ¿Cómo has estado? Gracias, Juan Manuel. Muy bien, muy contento, muy complacido de hacer un nuevo programa contigo y poderle mostrar a la comunidad un juego maravilloso como el que tenemos acá, el Bao, la Kiswahili. Bueno, Oscar, haciendo un poquito de honor a esa frase, pensar es divertido. ¿Qué juego vamos a conocer el día de hoy? Aquí en la mesa tenemos un tablero de 4 filas con 8 hoyos en cada fila, y con estos hoyos cuadrados es un tablero típico de tal vez el más complejo juego de sembrar y contar, o juegos Mancala, que es el Bao, que juegan los Swahilis, por eso el nombre Bao la Kiswahili o Bao Kiswahili, que se juega en África occidental, en África oriental, Sí. África oriental, en Tanzania, Zanzíbar, sí, en la mitad del continente africano hacia el Océano Índico, África oriental. Se juega especialmente los hablantes de lengua swahili, que es la lengua mayoritaria, o sea, la que tiene más hablantes en África, sobre todo como es una lengua franca, o sea, que permite hablar entre pueblos de diferente lengua, o sea, es una segunda lengua para muchos pueblos, y el Bao entonces es muy prestigioso en esa zona, no solo en Tanzania, sino también en Uganda, algo de Kenia. Y el Bao es maravilloso, es muy divertido por la complejidad del pensamiento que hay que tener, que lo hace, digamos, muy diferente a juegos como el ajedrez o como el Go, porque en este juego toda la situación del tablero puede cambiar dramáticamente en un solo turno. En el ajedrez uno mueve una ficha y lo demás queda inalterado. Le entrega a uno al contrario el turno, solo moviendo una ficha. Hay que obviamente evaluar esa decisión, pero el tablero con un solo movimiento, digamos que podemos en la cabeza tener ese movimiento, qué pasaría después de moverlo, y profundizamos en esa imagen mental para valorar si es buena o mala jugada. En el problema es que el tablero, les voy a hacer un movimiento. No sé si la cámara está captando el tablero. Sí, ahí lo está captando. Entonces, mire usted cómo en un solo turno todo lo que se mueve y todo lo que se transforma, 2 filas propias y la fila frontal del contrario, están cambiando dramáticamente. Y solo ahí acaba el turno. Para poder tomar la decisión de si esa fue una buena o mala jugada, el jugador debe tener en mente esta posición y valorarla, si fue buena o mala decisión hacer ese movimiento. ¿Y cómo se valora? Teniendo en cuenta a partir de aquí qué opciones tiene el contrario y cómo entregaría el tablero después de moverse. O sea que ahí todavía no ha terminado la valoración del movimiento. Deberíamos poder tener esto en mente y seguir valorando esta opción que tiene aquí este jugador, o esta otra opción de iniciar, y tener esa posición final que quedaría para saber si nuestra decisión fue buena o mala. Entonces es un juego que tiene una complejidad diferente a un juego como el Go, que es muy complejo, de los juegos oriental. Que hablábamos la vez pasada como en la introducción. De los chinos, japoneses, coreanos, o el ajedrez, que son 2 de los juegos más complejos, para no hablar de otros como el shogi, el ajedrez japonés, y en fin, podríamos hablar de varios que tienen esa complejidad, pero este tiene una complejidad diferente.
y es lo que se llama la complejidad mutacional. Cómo muta tantos cambios que tuvo el tablero en un solo movimiento. Como le decía, en el Go, en el ajedrez, se cambia una pieza y lo demás queda inalterado. Obviamente en el ajedrez hay diferentes piezas, es otro tipo de complejidad. De complejidad, sí. Oscar, digamos dentro de la cultura africana, este tipo de juegos, ¿qué valores fomentan o digamos cómo es visto dentro de la cultura africana este juego? Este en particular es muy prestigioso en Zanzíbar, la isla que junto con Tanganica formó Tanzania, que era un sultanato árabe hasta los años 60, donde se unió con Tanganica y formó el país de Tanzania. Allí es más prestigioso el bao que el fútbol, lo cual es mucho decir, ¿no? Interesante, sí. Y entonces hay 16 clubes, hay torneos, grandes maestros que aprenden desde niños este juego. Entonces, pues, en ese sentido son valores muy parecidos de valorar la reflexión, el pensamiento, la inteligencia y la reflexión. Hay unos juegos de este tipo de Mancala donde se presiona mucho al jugador para que juegue rápido. Es el caso de Lomueso en Uganda, donde si el jugador se demora pierde el turno. Allí no tienen la costumbre, para volver al bao, y en estos juegos africanos, de jugar con reloj como jugaríamos acá al ajedrez, o sea, de darle mucho tiempo a la reflexión. Pero en el bao de todas maneras no tiene esa presión de Lomueso que le nombré de Uganda, que es vecino a Tanzania. Se juega sin reloj, pero también se espera que no se demore mucho la gente en su jugada. Digamos que hay una diferencia allí en la valoración por el pensar rápido. Por el pensar rápido, se valora mucho la persona, el buen jugador toma buenas decisiones, pero las toma rápidamente. Aquí, digamos, somos mucho más reflexivos, con más tiempo para la reflexión, lo cual, digamos, que no está tan relacionado con la presión de la vida cotidiana. Entonces, digamos que esas habilidades que se valoran son más prácticas. O sea, usted reflexione, pero hágalo rápido porque la vida no te da tiempo. Uh-huh. Entonces hay es la habilidad de pensar correctamente, pero de una manera rápida. En general son muy parecidos, digamos, al ajedrez, en eso que usted dice que se valoraba, todo lo que tiene que ver con la reflexión, con el criterio. Entonces son muy prestigiosos los buenos jugadores de bao y en general de juegos Mancala por todo el África. Ok. Bueno, Oscar, en cuanto a las reglas básicas del bao, ¿cómo podríamos, digamos, presentarle a nuestros pensadores de humanismo en Cali brevemente esas reglas? Porque me parece muy interesante. Yo alguna vez tuve la oportunidad de compartir con usted en los talleres que se dictaban aquí en la biblioteca departamental el Wari, conocer un poco de las... El Wari o Agualé. Cuando yo inicié con la investigación usaba más el nombre de Wari, me cambié al de Agualé, es el mismo juego y también tiene muchos nombres ese juego. También es que es precisamente este que tengo acá en la mesa, de 2 filas por 6 hoyos, también se le conoce como Ware. Entonces pero me cambié más al Agualé porque es un nombre más internacional. Digamos que hay diferente, los ingleses lo siguen promoviendo con el nombre de Owari. Aquí en Antigua y Barbuda se juega Warri con doble R, que también es el mismo juego, significó una regla que era diferente. Entonces es difícil poner a todo el mundo de acuerdo con el nombre, pero por eso sepamos que estamos jugando Agualé y estamos jugando Mancala, porque el Mancala es un nombre genérico
para esta familia de juegos de sembrar y contar o juegos Mancala. Venga. Saqué el agua, ¿sí? Le hago una pregunta porque me llama mucho la atención esa referencia que usted hace a los juegos de sembrar y contar, porque hay mucha similitud, digamos, son semillas, son rocas. ¿Por qué se les llama así? Digamos, en la cultura africana, ¿por qué se les llama juegos de sembrar y contar? Ese nombre son más europeos, digamos. El nombre Mancala es debido a un juego en el norte de África, que debido a una investigación que hizo un antropólogo, Stewart Coolin, un antropólogo norteamericano, finalizando el siglo XIX, iniciando el XX, y entonces usó el nombre Mancala para su tesis, su investigación sobre los juegos, sobre todo en el norte de África, y cogió el nombre de un juego y se lo dio por extensión, digamos, como nombre genérico. Mancala, que es una palabra árabe, transferir. Y ese otro nombre, sembrar y contar, seed and count, traduciéndolo del inglés, de trabajo también de ingleses y norteamericanos. Otro nombre que le dan es Pit and Pebble, hoyos y piedritas. Pebble como la hija de Pedro Picapiedra. Pebble es piedrecita, ¿no? De Picapiedra. En Pit and Pebble, entonces hoyos y piedritas. Y lo de sembrar y contar también se podría llamar sembrar y cosechar. El agualé es un juego de profunda simbología agrícola, entonces se le llama sembrar a distribuir, así sean piedritas, se le conoce generalmente la ficha como semilla, y al acto de distribuir en cada hoyo se le conoce como sembrar. Estoy sembrando, y mire que esto puede ser como una era en la tierra donde uno siembra la semilla, ¿sí? Una era que es un terreno arado, listo para el cultivo, ¿no? Eso es lo que llama una era, una fila lista para que entre la semilla. Siembro y cosecho es capturo, retiro las semillas del tablero para ir acumulándolas, y ese es el objetivo en el agualé. Este agualé lo practican en África Occidental, en el Golfo de Guinea, donde más esclavizado se trajo a América. Por eso este juego es el más prestigioso a nivel internacional en los países de Europa que tuvieron colonia en África: Francia, España, Italia, Inglaterra, inclusive en Suiza y en República Checa hay torneos internacionales todos los años y pueden haber hasta varios. Entonces es muy prestigioso, y ahora en Asia Central se hace junto con el Togus Kumalá, que por acá lo tengo, si hay tiempo lo mostramos, muy bonito el tablero, el juego de Asia Central, el Togus Kumalá, Togus Korgol. Junto con ese juego y el agualé han hecho buena sinergia, buen equipo para cuando se hace un torneo internacional allá en Asia Central. Se juega no solamente el juego de los nómadas de las estepas de Asia Central, sino también este juego africano. Invitan a muchos jugadores de África y de Europa que juegan agualé, y ahora también se le ha agregado el juego turco, el del Mangala. Entonces estos juegos son ventanas a esas culturas y son una herramienta para promocionar el turismo y el interés por la cultura y la revaloración de su herencia ancestral que hacen estos países, estos pueblos, cuando tienen un gran arraigo en la cultura y un gran deseo de reivindicar esa cultura ancestral y dar a conocer al mundo esos valores. Oscar, una pregunta respecto a esta, digamos, migración que han tenido estos juegos y la cultura africana con con la esclavitud. Encontramos aquí en nuestro país algunas similitudes de estos juegos, de pronto en las costas de Colombia, tanto en el Pacífico como en la costa Caribe, ¿o no se encuentra este tipo? No se conoce la continuidad histórica de estos juegos en América Latina. Con excepción de Salvador de Bahía, en Brasil, que es la ciudad con mayor población afrodescendiente en Brasil y en América. La segunda es Cali en América. Y en Salvador de Bahía
se jugaba uno de estos juegos hasta la década del 60. O sea, se jugó ancestralmente, parece que desde los años 60 se redujo mucho su práctica y ahora pues ya gracias a internet, digamos, y al trabajo de no matemática, o sea, de profesores de matemática que reivindican los aportes étnicos ancestrales a la matemática, se ha revitalizado un poco en Brasil. Y gracias a internet pues puede las personas acceder y jugar en plataformas, descargar las reglas. Entonces ya no es extraño encontrar que alguien juegue, pero no porque hubo un hilo, una continuidad histórica. Oral, digamos, dentro de la oralidad. O de la tradición, ¿no? Se rompió la tradición. En el Caribe sí ha habido tradición de pueblos esclavizados, descendientes africanos, afrodescendientes en el Caribe, sobre todo en Antigua y Barbuda y en República Dominicana. Algo también en Haití y en Cuba. Aquí en Colombia fue muy dura la trata esclavista y a los africanos los dividían en... Los que hablaban la misma lengua no iban para la misma hacienda. Los cruzaban para que no se fortalecieran sus iniciativas, sí, y fuera más fácil poderlos dominar y someter. Entonces no sobrevivieron, digamos, y eso se ve, por ejemplo, como la religión en el Caribe, la santería, por ejemplo, en Cuba, el vudú en Haití, y en Brasil también esas religiones animistas, africanas, pudieron mantenerse, lo que no sucedió en Colombia, se ve, ni en esta región del mundo. O sea, tampoco creo yo que hay en Venezuela o en Ecuador, que tienen alta población afrodescendiente, no hubo esas tradiciones que se mantuvieran, con excepción, digamos, de la música y el baile, que sí se pudieron, digamos, mantener tradiciones. Bueno. Oye, y algunas otras cosas, ¿no? En la gastronomía. Sí, también. Oscar, volviendo un poquito al tema de cómo se juega el bao y estos juegos de la Walé, los juegos Mancala, mostrémosle un momentico a nuestros pensadores cómo sería una jugada, un inicio de partida. Saqué la Walé para mostrar algo que tiene reglas más sencillas. El tablero es más sencillo. Podemos describir un tablero de 2 filas con 6 hoyos que inicia con 4 semillas. El jugador en su turno escoge un hoyo de su fila más cercana. Se sortea al inicio. Sortearlo es decir, quién inicia. Digamos que me tocó iniciar a mí después de jugar piedra, papel, tijera, que es lo más común. Y tengo 6 opciones, 6 hoyos desde los cuales iniciar, porque solo puedo iniciar de mi fila más cercana. Una vez selecciono el hoyo, debo tomarlas todas y sembrar en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido antihorario. Ese queda vacío y siembro de una en una. No me salto ninguna y coloco una semilla. Ese fue mi turno. Donde terminé de sembrar es donde puedo cosechar. Si termino en la fila del contrario, sí, cumplí esa primera condición. Y el número de semillas que deben quedar para yo poder cosechar es 2 o 3. O sea que si hubiera una semilla y mi última semilla termina acá, queda 2, cosecho y la retiro en la mano. O si tengo 2 y estoy sembrando, siembro, quedan 3, también cosecho, cuando quedan 2 o 3. Esa es la regla principal de material, ya lo vieron, de movimiento y de captura. Hay reglas adicionales como la captura múltiple, que si yo donde termine de sembrar, cosecho, miro si en el anterior que sembré también quedan 2 o 3 y también cosecho. Si coseché acá y acá, miro si aquí quedan 2 o 3. No, quedó 5, no hay cosecha. Y no importa ya que aquí quede 2 o 3 porque se interrumpió. La captura múltiple es de forma consecutiva. Okay. Ese es el agualé, faltan algunas reglas, pero ya con eso se dan una idea de lo sencillo que es
el material, cómo pueden las personas que están viendo este video, si están interesadas, hacer en su panal de huevo, en su casa con un panal de huevos un tablero y con frijoles y ya tienen un tablero de agualé. Bueno, y lo que quiero es que no vayan a pensar que esto es un juego trivial o simple. A pesar de esas reglas, el material tan sencillo y las reglas tan sencillas, dominar, ser un buen jugador de ajedrez y darle partida, ser un digno rival de un maestro de agualé, es de muchos años de práctica. O sea, hay mucho aquí de pensamiento, para volver a su inicio del programa, que el pensamiento es divertido. Aquí hay muchas vueltas de tuerca, es decir, usted puede captar algo y ya decir, ahora sí ya aprendí agualé, y resulta de que hay mucho más para ver, hay muchas más cosas, y solamente con muchos cientos de partidas de práctica y de reflexión va encontrando uno toda la profundidad que hay allí. Y estamos hablando de un juego que se simplifica, que es pequeño, que solo se siembra en un sentido y que tiene algo que llamamos el sembrado simple. Aquí termino de sembrar y acaba el turno con captura o sin captura, con cosecha o sin cosecha acaba el turno. Mientras que el juego como el Bao es un juego de sembrado múltiple. Solamente termino de mi turno cuando llego a un hoyo vacío. Si no, el sembrado se conecta. Por eso vio usted ahorita cómo hubo tanta transformación. Sí, ¿sí? En una sola jugada. En un solo movimiento tanta transformación y tantas siembras que hubo, porque hasta que no llegue a un hoyo vacío, el turno no acaba. Entonces, además en este se siembra en ambos sentidos. Además en el Bao las capturadas no salen del tablero, el juego no se simplifica, las capturadas reingresan. Entonces no facilita, complejiza la toma de decisiones. Porque si usted va acumulando, usted va pensando, uy, capturo 8 semillas, tiene que ser buena jugada. Mientras que en el otro yo puedo hacer bastantes capturas, pero no ser buena jugada. No es fácil tomar la decisión. Oscar, las personas que quieran en casa pueden trabajar, digamos, estos juegos, de pronto los profesores que quieran iniciar a sus estudiantes, elaborar estos juegos, como usted dice, con panales de huevos, frijoles, semillas, pero las personas que quieran de pronto adquirir estos tableros, además que son supremamente bonitos, ahorita de pronto los mostramos más en detalle. Sí. ¿Dónde pueden acceder a este tipo de piezas tan bonitas? Estos tableros, como usted dice, son originales africanos. Estas son tallas que hemos adquirido con amigos que promueven estos juegos a nivel mundial. Y estas dos tallas son hechas en África. Esta la conseguí a través de Seth Bonti Asamoah, un jugador y divulgador de estos juegos en Londres. Es afrodescendiente, pero vive en Londres y dirige una asociación de juegos Mancala, el Pid and Pebble le llama al grupo precisamente. Y entonces con Seth Bonti, es decir, podemos importarlos, traer de Londres. Si quieren, a través mío puedo ayudar a los interesados a traer estos juegos originales. Este tablero se lo compré a Nino Becela, del Bao. Nino tiene una página web que se llama Kiva Bao. Pueden buscar en internet Kiva, K-I-B labial A y la palabra Bao, que es el juego precisamente. Bao es B-A-O, kivabao.org. Allí se pueden adquirir Allí lo pueden adquirir directamente, hacer el contacto con él y traer estas semillas que también son semillas africanas. Esto es de un arbusto. ¿Estas son semillas? Estas son semillas, sí. Todo el tiempo pensé que eran roquitas. Son bellezas. Semillas. Estas son de la misma familia, estas dos semillas. Casalpina. Oscar, ¿sabe qué madera es esta? Esta yo creo que es ébano. Ya. Es muy pesada esta madera. Sí, se ve muy compacta. Este tablero es de Zanzíbar. Es un tipo de ébano. Maestro Oscar, y en Cali, digamos, no hay quien elabore estos para más accesibles. Aquí hay un amigo artesano, Jairo Larraondo, que es muy, muy bueno para hacer estos tableros.
y no tenemos, digamos, stock. Si nos lo solicitan, le pedimos nos haga un tablero de estos, de agualé, de esta misma manera, cilíndrico. Este es un tablero cilíndrico, ¿sí? Uno similar a este. Él hace una buena imitación, digamos, de estos juegos. Y también del bao, podemos hacerlo incluso con las bisagras o sin bisagra. También en la biblioteca del deporte están estos tableros. O sea que los pensadores que nos están viendo, quien vea este video o escuche esta grabación, viva en Cali o en sus alrededores, vaya a la Biblioteca del Deporte y la Recreación, que queda al interior del Estadio Pascual Guerrero. Allí puede practicar estos juegos. Le pregunta a las bibliotecarias que va a jugar, que viene a jugar bao, que le facilite un tablero de bao o un tablero de agualé, y allí se lo prestan. Inclusive le pueden dar algunos elementos del juego, y allí también existen otros juegos. Y allá también en la Biblioteca del Deporte nos encontramos cada 2 semanas en un grupo que hemos hecho de juegos africanos y asiáticos para estudiar, a practicar, a avivar estos juegos ancestrales. Oscar, las personas que, digamos, estén interesadas en comunicarse con usted o contactarlo, ya sea para hacer talleres, conferencias o, digamos, clases en colegios, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo se pueden comunicar con usted? Les doy mi correo, muchas gracias. Mi correo es oscar@fundamentales.org, que la página web de la Fundación Deportes Mentales que dirijo es www.fundamentales.org. Entonces el correo mío es oscar@fundamentales.org. Con mucho gusto estaré atento a lo que usted dice, clases personales, grupales o institucionales. Es mucho lo que estos juegos pueden hacer por una organización, mucha la reflexión estratégica, de trabajo en equipo, de pensamientos, de habilidades cognitivas, de recreación, de diversidad cultural. En fin, los juegos son una gran herramienta para la animación sociocultural, y estos juegos con elementos tan simples son una técnica milenaria para el encuentro, el compartir y el volcar habilidades y un pensamiento cada vez más amplio, mejor toma de decisiones. Bueno, Oscar, pues te agradezco muchísimo por esta pequeña introducción a estos juegos africanos de Mancala, el bao y el agualé, ¿sí? Y a todos nuestros pensadores de humanismo en Cali, muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad que cada vez está creciendo mucho más. Oscar, lo espero en un próximo programa para seguir conversando, que usted nos muestre un poco más de las culturas del mundo a través de estos juegos y esta propuesta pedagógica y, digamos, abierta también a todo público, que puede hacer grandes aportes a la ciudad. Gracias, Juan Manuel, es muy importante para mí esta oportunidad, y bueno, me alegra mucho que más personas conozcan un juego como el bao, que también reconozcan esa herencia ancestral africana de pensamiento profundo. Digamos que ese es uno de los valores que el practicar estos juegos se reivindica, de cómo hace cientos de años, miles en el caso del agualé, en África ya se tenía un pensamiento matemático elaborado, y digamos que a nosotros no nos han enseñado, sino que la filosofía es europea y la herencia del pensamiento es europeo, y resulta de que África y también Asia desarrollaron toda la cultura o mucho de nuestra cultura, que después llegó a Europa y que finalmente a nosotros nos llegó
y nuestra escuela ha reivindicado esa herencia. Entonces, ver esto y no solamente saberlo, sino conectarnos espiritualmente con esa herencia al practicarlo y al valorarlo y al darnos cuenta de la riqueza que hay allí y esa riqueza hacerlo la propia, pues es algo muy bonito que nos permite un juego como el Bao y que nos abre además la oportunidad de pensar en viajar, en ir a Tanzania, a Zanzíbar, que es tan turístico, y hacer amigos sin haber aprendido suajili o con elementos, con algo muy elemental de la lengua, poder hacer amistad, porque para ellos es sorprendente que llegue un europeo, un americano y practique el Bao. Entonces son muchas, digamos, por eso yo digo que son ventanas a las culturas del mundo. Efectivamente. Y en Cali, que hay tanto población afrodescendiente, yo esperaría que nuestros pensadores, oyentes, miren esta oportunidad de conectarse espiritualmente con su herencia ancestral, no solo a través de la música, el baile, sino también con esto, con el pensamiento. Gracias, Juan Manuel, perdón esa despedida tan larga, pero era como algo ahí que se quedaba del tintero. Sí, el Bao, este movimiento que les hice ahora, digamos que es muy muy rápido para explicar las reglas, ¿no? Sería complicado, digamos. Ojalá podamos hacer otro video sobre este juego o que las personas se acerquen a practicarlo, buscar las reglas en internet, porque esto es muy simple, digamos, hay que aprender muchas más reglas y se dan cuenta que hay todo un mundo por descubrir allí. Bueno, pero digamos que este espacio es justamente para que poco a poco vayamos contando un poquito más. Digamos que podemos hacer un primer paso de la introducción a todos estos juegos y podemos ir estructurando mucho más. Gracias por la oportunidad, Juan Manuel. Oscar, yo considero que hay muchas personas en la ciudad que necesitan contar lo que hacen, a lo que se han dedicado en su vida, y este espacio de Humanismo en Cali es justamente un espacio para fortalecer esa cultura del pensar crítico desde las humanidades. Entonces, a ti muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad, y a nuestros pensadores nos veremos en un próximo programa o por ahí en la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.